¿Qué tal, hermanos, hermanas? Que el Señor los bendiga mucho. Aquí ya estamos a punto de continuar nuestro estudio bíblico de Primera de Pedro, en el capítulo 2, ya en su tercera parte. Bien, entonces vamos a recordar en qué nos hemos quedado en el anterior video. Estábamos en el verso 11 y decía: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que, en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Hermanos, hay una gran diferencia entre un creyente y un no creyente. La gran diferencia es que el creyente está esperando la promesa eterna, la redención, el día de la visitación, y por eso es que nosotros vivimos haciendo lo bueno, haciendo la voluntad de Dios, aunque muchos murmuren de nosotros, ¿verdad? Aunque por causa de la palabra del Señor muchos nos hagan daño, nos insulten y diferentes cosas, nuestro gozo y nuestra alegría está en los cielos. Así que cuando nosotros abrimos más los ojos espirituales, con mayor seguridad decimos: no importa lo que me hagan, no importa lo que yo tenga que sufrir por Cristo, pero yo quiero estar con Él. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Pero las personas que están en el mundo, es decir, los no creyentes, su única esperanza está en este mundo, ¿no? Que tal vez tengan una vida mejor, tal vez tengan libertad financiera, o tal vez sean una persona famosa alguna vez. La esperanza de los no creyentes está en este mundo, pero la esperanza de los creyentes no está en este mundo, sino en los cielos. Recordemos las palabras del Señor Jesús: no debemos buscar amar nuestra vida en este mundo. Por eso nuestro enfoque no está en las cosas terrenales que son temporales, sino en las eternas. Entonces, amados, os ruego, dice Pablo, os ruego por favor, como extranjeros y peregrinos que son, absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Porque sí, los deseos carnales se oponen a nuestro deseo de hacer la voluntad de Dios. Por eso es que es importante sacar la carnalidad de nuestra vida. ¿Y cómo vamos a sacar la carnalidad de nuestra vida? Bueno, vamos a empezar diciendo de que los deseos carnales se sujetan del yo de la persona. Es decir, yo quiero, es mi deseo hacer tal cosa en este mundo, hacer mi voluntad, ¿verdad? Cuando nosotros vivimos para nosotros mismos, entonces la carnalidad está ahí, siempre. Todos los pecados están sujetos al yo de la persona. Uno quiere satisfacer sus propios deseos individuales, entonces va y comete pecado. Pero aquel que aprende a negarse a sí mismo, ese va a aprender lo que es amar verdaderamente a sus hermanos. Porque hay esa gran diferencia también. Las personas no creyentes son individualistas. Cada uno está velando pues por su propia vida. Pero los creyentes, cada uno estamos velando por hacer la voluntad de Cristo, aunque nuestra vida esté en peligro. ¿Se da cuenta? Entonces, abstengámonos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Dejemos de vivir para nosotros mismos, dejemos de buscar nuestra propia voluntad y en vez de eso, buscar la voluntad
del Señor. Y dice el verso 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Cuando está hablando de gentiles, hermanos, por supuesto está hablando de no creyentes, de los que son ajenos al pueblo de Dios, de los que aman todavía las cosas de este mundo. Recordemos en el tiempo del Señor Jesús. Quienes perseguían al Señor eran los fariseos. ¿Eran gentiles los fariseos en el pleno significado de lo espiritual? Sí, eran gentiles. No eran verdaderamente del pueblo de Dios. El Señor Jesús les decía, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Ustedes quieren hacer el deseo de su padre, el diablo, porque me quieren matar. A mí que les hablo la verdad. Al Señor Jesús lo trataban como si fuera malhechor. Sin embargo, lo único que hacía el Señor era anunciar la verdadera palabra de Dios, sin maquillajes. Entonces, por eso los trataban mal. Así también a nosotros muchas veces nos van a tratar mal. Cuando nosotros llamamos al pecado pecado, ay no, es que no tiene misericordia de los que siguen pecando. O los estás juzgando, o ¿no? Ese tipo de cosas, porque se sienten confrontados. Pero por supuesto, hermanos, nosotros no estamos llamados a juzgar de nuestra propia opinión a las personas. Nosotros estamos llamados sencillamente a predicar la palabra del Señor. Y bueno, cuando se sienten juzgados, no somos nosotros los que estamos juzgando. La palabra que el Señor Jesús ha hablado, ella es la que juzga. Pero por transmitir esa palabra, pues somos tratados como malhechores, muchas veces, ¿sí? Como si fuéramos malos, pero sencillamente estamos transmitiendo la palabra de Dios. Y entonces, en el día de la visitación, como dice acá en el verso 12, en el día de la visitación, ahí van a dar gloria a Dios. Ahí se van a dar cuenta realmente que era obedecer a Dios. Y una recomendación muy clara del apóstol Pedro es que mantengamos buena nuestra manera de vivir entre los gentiles. A pesar de que murmuren, a pesar de que nos traten como malhechores. No hacer de ninguna manera cosas que estén en contra de la moral, en contra de la voluntad de Dios, en contra de el amor al prójimo. Dice por eso el verso 13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Hermanos, ¿se imaginan si en este mundo no habrían autoridades, no habría un sistema judicial, no habría departamento de policía? Todos harían lo que quisieran. Imagínense nada más las calles si no tuvieran semáforos. ¿Verdad? El Señor ha establecido que haya autoridades para que se llegue a controlar eso. Claro que a medida que avanza el mundo, hay muchos gobiernos con mayor corrupción. Eso es cierto, ¿sí? Los gobiernos de este mundo pues tienen manchas de corrupción, no son perfectos porque son humanos y pues humanos que no conocen al Señor. Pero de todas formas, ya que son autoridad, nosotros tenemos que conservar el buen testimonio, conservar la buena conducta delante de las autoridades superiores.
Por tanto, no se vaya a pasar semáforo en rojo, no vaya estando infringiendo alguna ley, mucho menos vaya a recibir o dar, como llamamos en Latinoamérica, coimas, una mordida. No, un verdadero cristiano se guarda de todo lo que está prohibido por la ley establecida por los gobiernos, ¿verdad? Siempre guardando la correcta manera de vivir. Dice en el verso 15: porque esta es la buena voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto de hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Hermanos, en realidad nosotros, pues sí, tenemos libertad en Cristo, ¿sí? El hecho de que nosotros amemos verdaderamente a Dios y nos entreguemos por completo a Él, que amemos a nuestro hermano como el Señor Jesús nos ha amado, eso ya nos da libertad. Libertad, ya no estamos regidos por reglas, ¿no? Como que tienes que hacer esto, no tienes que hacer lo otro. Ya no estamos regidos por ese tipo de reglas. Porque el verdadero amor nos encamina a la verdad. El verdadero amor es la luz para que podamos caminar correctamente delante de Dios. De hecho, aquellos que aman verdaderamente a Dios y que aman a sus hermanos como Cristo nos ha amado, automáticamente guardan todos los mandamientos de Dios. Automáticamente están respetando todas las leyes establecidas. Entonces sí, tenemos libertad, ¿verdad? No estamos pues con nuestro papelito ahí como que qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer, porque el Señor nos guía. El Señor está pues nos da la luz a través de la verdadera relación, de la verdadera comunión con Él. Por supuesto, se manifiesta nuestro amor sincero a Dios desde el día en que nosotros hemos renunciado a todo por Cristo. Verdaderamente se manifiesta nuestro amor a nuestros hermanos cuando somos capaces de sufrir por ellos, de entregarlo todo por nuestros hermanos. Hermanos, esa es la luz que nos encamina. El apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo 1 y capítulo 2, nos habla bastante de la luz, que es precisamente el amor. El amor verdadero, no fingido. Pues bien, continuamos entonces. Dice el verso 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Imagínense, hermanos, en el tiempo del apóstol Pedro y también del apóstol Pablo, habían gobernadores que eran autoritarios, es más, eran tiranos, terribles. Y aun cuando en ese tiempo estaban gobernando ellos, los apóstoles nos instan a que debemos obedecer y someternos a las instituciones establecidas, que al final son autoridades establecidas por Dios. El punto es que debemos guardar siempre el buen testimonio, glorificando al Señor Jesús delante de toda autoridad humana. ¿Por qué? Porque si usted comete alguna infracción, usted hace algo indebido, usted que está llevando el nombre de Cristo va a hacer vituperar el nombre de Cristo, va a hacer blasfemar a Cristo. Y eso pues
Eso va a tener también su dura reprensión, por supuesto. Pues bien, entonces continuamos. El verso 18 dice: Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, eso merece aprobación. Por supuesto, en aquellos tiempos era bastante común tener esclavos. Sí, en ese tiempo se compraban personas, ¿no? Generalmente las personas ricas, ¿no? A ver, ¿cuántos esclavos te vas a comprar? No sé, unos 3. Este fin de año voy a estrenar 3 esclavos. No. En ese tiempo se compraban esclavos, se compraban personas, ¿no? Y no solamente esclavos, sino los hijos de los esclavos eran los criados, que también eran sirvientes. Y por supuesto la recomendación era para estas personas que se habían convertido, que habían escuchado la palabra de Cristo. Y a ellos les dice: criados, estén sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Hermanos, ahora en este tiempo, ¿hay esclavos? Tristemente en este tiempo hay esclavos, aunque no con el mismo formato de antes. Pero podemos poner algún ejemplo, como las deudas. Cuando alguien debe, es esclavo de esa deuda. Porque ¿qué pasa si no cumple con su amo? Le va a ejecutar su casa, ¿no? le va a quitar sus bienes, tal como hacían incluso con los esclavos, ¿no? Los dejaban sin nada, o al final quedaban peor que pobres, ¿no? Pero en este tiempo hay ese tipo de esclavitud. Pero recordemos las palabras del apóstol Pablo. Vamos a irnos a 1 de Corintios, capítulo 7, versículo 21. Dice: fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Es decir, ¿conociste al Señor Jesús cuando estabas sumergido en deudas? Sí, estás como esclavo. Pero si puedes hacerte libre, procúralo más, ¿no? Y la palabra en el libro de Proverbios nos habla también: si es que puedes hacerte libre de la deuda, pues suéltate en cuanto puedas, escapa como un ave que escapa de la trampa. Procúralo más. Dice: porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Y el apóstol Pablo dice: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. No os hagáis esclavos de los hombres. Si la deuda es una forma de esclavitud, pues no se haga de deudas, porque eso es hacerse esclavo de los hombres. Muchas veces incluso temas laborales, ¿no? Donde los jefes tienen el dominio total sobre las personas, ¿no? Una persona que tiene un estudio bíblico: ay, no puedo ir porque mi jefe me está llamando, tengo que ir, ¿verdad? Entonces, eso ya es como esclavitud, porque además, en vez de obedecer primariamente al Señor Jesús, uno está obedeciendo a los hombres. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Pero bueno,
Continuemos con esta palabra del apóstol Pedro, que dice que estén sujetos con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. ¿Qué es aprobado por Dios? Que usted padezca sufrimiento injustamente por causa del Señor. Y recordemos las palabras del Señor Jesús: bienaventurados seréis cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos aquel día, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así también hicieron con los verdaderos profetas. Entonces, eso es aprobado delante de Dios, cuando nosotros sufrimos injustamente por causa de la verdad, por causa de hacer lo bueno. Pues, dice el verso 20, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. La pregunta aquí es, ¿qué es lo bueno? En el mundo dicen, no, eso es subjetivo, lo que es bueno para uno va a ser malo para otro. No, pero hay algo que está firme. Lo bueno, lo realmente bueno es hacer la voluntad de Cristo. Eso es realmente bueno. Y por supuesto, hacer la voluntad de Cristo también implica anunciar su palabra. Y si haciendo todo eso sufrimos, eso es aprobado delante de Dios. Porque ¿qué gloria es si haciendo algo malo sufrimos? Que por hacer algo malo estamos padeciendo aflicción. Ay, hermano, estoy en una aflicción. Sí, la Biblia dice que vamos a padecer aflicciones. Sí, pero hermano, ¿cuál es tu aflicción? No, es que me he sacado un préstamo para irme de viaje a Disney World y ahora no puedo pagar. He hipotecado mi carro y ahora el banco me lo quiere quitar y estoy afligido. Esa es mi aflicción. No, esa aflicción no es aprobada delante de Dios, porque esa es una consecuencia de sus malas decisiones. Usted se hizo de deuda, aunque la Biblia dice no debáis nada a nadie. Así que, ¿qué gloria es si haciendo lo malo sufrimos aflicción? No, no hay ninguna gloria. Eso no es aprobado delante de Dios. Pero si haciendo lo bueno, si predicando la palabra, si haciendo la voluntad de Cristo sufrimos, eso sí es valioso para el Señor. Pues para esto fuisteis llamados, dice el verso 21, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que vosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Bien, entonces dice aquí que Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Bueno, varias veces ya hemos visto esto. Los apóstoles siempre nos están haciendo recuerdo que un verdadero cristiano está llamado a sufrir por causa de la verdad, por causa de la palabra de Dios, tal como el Señor Jesús ha sufrido. Muchas veces nosotros vemos, generalmente en ese tiempo de Semana Santa, ¿verdad?, que ponen películas del Señor Jesús cargando la cruz,
que le dan de látigos y uno dice, ay, el Señor ha sufrido tanto. Y sí, de verdad, conmueve mucho, pero ¿sabe qué? Nosotros debemos decir ahí, yo tengo que sufrir peor. Yo tengo que sufrir más. Sí, porque el siervo no es mayor que su Señor. Y si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Tenemos que nosotros estar completamente dispuestos a sufrir tanto como el Señor Jesús sufrió por causa de la verdad. Ay, pero hermano, este tiempo no hay persecución. A veces dicen eso, ¿verdad? No hay persecución porque no se está predicando el verdadero evangelio. Porque en cuanto predicamos el verdadero evangelio, les aseguro, muchos se oponen. Muchos, incluso llamados cristianos, rechazan las palabras del Señor Jesús. ¿Sí? Hay amenazas, ¿verdad? Hay insultos, vituperios de todo tipo. Y eso en realidad para nosotros es gloria. Para nosotros es galardón, ¿no? Es más, como alguna vez les dije, hasta da ganas de darles gracias. ¿Sí? Porque nos traten mal, porque nos insultan por causa de Cristo. Eso es gloria para nosotros. Estamos hablando, por supuesto, todos aquellos que han entregado sus vidas a Cristo completamente, han entrado por la puerta estrecha, renunciando a todo por Cristo. Entonces Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y vean, el Señor no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Cuando le maldecían, Él no respondía con maldición. Imagínense, a pesar de que le estaban insultando injustamente al Señor Jesús, el Señor Jesús no se defendía, no respondía el insulto con otro insulto, como se suele hacer en el mundo, ¿verdad? Pero los que conocen a Cristo no van a responder mal por mal. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Claro, todos aquellos que nos vituperan, todos aquellos que nos amenazan, van a tener su justo castigo, van a ser juzgados por el Señor. Nosotros ya ahí como que se lo dejamos a Él, ¿verdad? El Señor se va a ver con ellos, si no se arrepienten. Dice el Señor, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque precisamente, hermanos, el Señor Jesús ha cargado la cruz, ha padecido por causa de la verdad, para que nosotros también hagamos lo mismo. Nos dediquemos completamente al Señor. Esa es la verdadera vida cristiana, ese es el verdadero camino que es Cristo, de seguir las mismas pisadas que el Maestro. Cuando dedicamos nuestra vida por completo al Señor, nos alejamos automáticamente del pecado. ¿Sí? Todas aquellas personas que viven solo para hacer la voluntad de Dios, se van a dar cuenta que se alejan del pecado. Eso es, amados hermanos, eso es santidad. Vivir solamente para Él. Y eso produce que estemos apartados del pecado. ¿Se da cuenta? Por eso vino Cristo, para trazarnos el camino que debemos andar. Ese camino nos lava de nuestros pecados, nos limpia de toda maldad. ¿Sí? Esa sangre que Cristo derramó llevando la cruz
nos lava, porque nosotros también estamos cargando esa cruz. Por eso el Señor Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo y tiene que también cargar la cruz. También sufrir como yo. Hermanos, muchas veces se maquilla la palabra del Señor y pareciera que los cristianos de ahora ya no necesitan sufrir. Ahora tienen que buscar una linda vida terrenal. No. El apóstol Pablo decía en el libro de Hechos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario, hermanos, que manifestemos que somos discípulos de Cristo. El Señor Jesús dice, si a mí me han perseguido, ustedes también los van a perseguir. Si a mí me ha aborrecido el mundo, a ustedes también los van a aborrecer. Pero ahora muchos cristianos están buscando el aplauso del mundo. No, ellos no quieren sufrir, no quieren ser aborrecidos por el mundo. Ellos quieren que el mundo les dé premios. El premio Grammy, el premio Billboard, no sé. No, estamos llamados nosotros a vivir para Cristo y no buscar las cosas terrenales. Entonces, dice, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. La rectitud de Cristo, porque eso significa justicia, hermanos, del griego dikaios, rectitud. Rectitud y justicia son sinónimos. Cristo Jesús nos ha mostrado su rectitud, ¿sí? Su rectitud. Haciendo lo bueno, sufrió. Pues nosotros de la misma manera debemos manifestar esa rectitud padeciendo como Cristo padeció. Por esa herida, por esa sangre fuimos sanados de esa enfermedad llamada pecado. Y dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Recordamos a quién estaba dirigido o dirigida esta carta. A los expatriados en la dispersión, ¿verdad? A todos aquellos que se entremezclaron con el mundo. Nosotros hemos estado mezcladísimos con el mundo, viviendo en delitos y pecados como el mundo. Pero cuando hemos escuchado el mensaje de Cristo, cuando hemos escuchado lo que Cristo hizo, cómo se entregó al Padre, entonces nosotros paramos las orejas y dijimos, esa es la voz de nuestro pastor. Esa es la voz de nuestro Señor. Entonces empezamos a seguir sus pasos, ¿verdad? Entonces dice, ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Ven? Hermanos, el mensaje de Cristo siempre tiene ese matiz, que el Señor Jesús no ha venido para hacer su propia voluntad, sino la voluntad del que le envió. El Señor Jesús no habla por su propia cuenta, sino las palabras que el Padre le dio, esas son las palabras que habla. Hermanos, esa tiene que ser nuestra vida también. Que nosotros no estemos aquí para hacer nuestra propia voluntad, sino la voluntad del que nos envió, la voluntad de Cristo. No estamos aquí para hablar nuestras propias palabras, sino las palabras del que nos envió. ¿Se dan cuenta? Eso significa seguir sus pisadas. Eso significa volver a nuestro Dios. Muchas veces se dice, ¿no? Volvamos al Señor, volvamos al Señor. Pero volver al Señor implica hacer lo mismo que hacía Cristo. Amén. Muy bien. Bien, hermanos, hermanas, entonces hasta aquí
el capítulo 2 de Primera de Pedro. Nos encontramos pronto con el próximo capítulo. Mientras, le mando un fuerte abrazo, que el Señor lo bendiga mucho. Hasta entonces.